3 días de pretemporada donde, Pablo, no sé si te ha dejado la sensación de que tenemos un orden más o menos definitivo en la parrilla o que habrán valido poco y que mañana empezaremos a ordenarles. Más o menos. Hoy en día, con las pretemporadas tan cortitas que hay, los equipos yo creo que no tienen tiempo para esconderse nada. Entonces, hay que probar todo lo posible y sacar el máximo rendimiento para que los pilotos, más que nada, entiendan cómo se comporta su monoplaza en condiciones más o menos reales de carrera y de clasificación. ¿Qué sensaciones nos podemos quedar? Pues favorito Red Bull. Cambiaron el diseño del coche, eso nos llamó a todos muchísimo en la presentación, pero la realidad es que en pista el rendimiento era igual de superior que en los Red Bulls anteriores. Luego por detrás, en un escalón inferior, estaría Ferrari, un equipo que yo creo que ha hecho una buena evolución, han solventado los problemas de degradación que tenían en el pasado y creo que han hecho un coche que puede aspirar a ser el candidato a molestar más a Red Bull. Y luego está ese pack de 3 que es muy difícil de colocar, y eso vamos a intentar hacerlo aquí en VoxBox, que es Mercedes, Aston Martin y McLaren, no necesariamente por ese orden, pero son los 3 que a mí me resultan más complicados de colocar porque han dejado buenas sensaciones, pero también incógnitas. Claro, tenemos claro que Red Bull va a seguir dominando, por suerte o por desgracia. Ferrari tiene que estar ahí, y entonces es lo que has hecho tú, la clave, yo creo. El McLaren, Mercedes o Aston Martin, he leído de todo ya en esta última semana en redes sociales. Hay gente muy optimista con el Aston Martin, hay gente muy pesimista. ¿Tú cómo lo viste, Nerea? ¿Dónde esperas que veamos a Aston Martin y sobre todo a Fernando Alonso en esta primera carrera del año? A ver, yo soy muy optimista porque obviamente pues Fernando es un gran piloto y yo creo que a lo mejor puede compensar un poco en pilotaje. Ojalá verle en algún podio, obvio. Yo quiero ver a los españoles en lo más alto. Y bueno, pues pienso también un poco como Pablo de que al final los test hay que aprovecharlos al 100%. Y bueno, estoy segura de que se habrán dejado un pelín cada equipo, pero bueno, al final tienen que sacar el máximo provecho y tienen que aprovecharlos porque son los test de pretemporada y tienen que ver realmente pues dónde están y hasta dónde pueden llegar, ¿no? Claro, a partir de ahí es donde están las cosas, no sé si más fáciles, pero el salseo del orden de la parrilla está en ese grupo intermedio. No sé si meter al Visa Cash App justo inmediatamente ahí, recordemos el coche de Tsunoda y Ricciardo. Y luego yo creo que, Pablo, sí que toda la información que nos ha llegado durante la pretemporada del paddock, sí que el orden está más o menos establecido. Haas va a tener que ser el farolillo rojo, sabemos que Stake va a estar por ahí. Y yo creo que la peor noticia para el equipo francés, para Alpine, es que van a estar muy, muy, muy sumergidos en la clasificación. No sé si incluso por debajo de Williams. Sí, esa digamos que es la decepción de la temporada. Alpine, que ha tenido un rendimiento en los test que ha dejado muchísimas dudas, cambiaron por completo el coche. El director deportivo Matt Harman decía que lo único que no habían tocado era el volante y quizás al haber hecho tantos cambios, pues oye, no hayan terminado de entender bien cómo funciona su monoplaza. Hay que recordar también que el Alpine lleva un motor Renault que es menos potente que los demás y al estar los motores congelados desde 2022 pues tampoco pueden tener una evolución fuerte. Tienen que trabajar mucho en Alpine, que además está en plena reestructuración, cambiaron la cúpula hace poco, etcétera, etcétera. Y luego tenemos a los pilotos, Esteban Ocon, Pierre Gasly, que ya sabemos que no tienen la mejor relación del mundo, pero bueno, que ahí están para remar. Y luego en el resto de equipos, Williams también ha hecho cambios muy fuertes en el coche, tuvieron bastantes problemas de fiabilidad en los test, de hecho fueron los que menos rodaron. Y luego el Visa Cash App RB, como bien tú has apuntado, yo creo que va a ser el líder de la clase media y el que va a optar a meterse más en Q3 este año. Quizá incluso haciéndole las cosquillas al grupo que tú decías, ¿sí? ¿no? El de Mercedes, McLaren y Aston, la que se descuiden o a la que un piloto rinda un poco menos. Perdón por ser cruel, pero me imagino el ejemplo de Aston Martin, que decimos, Aston Martin será, yo qué sé, cuarto equipo, quinto equipo. Bueno, ¿cuál de los dos Aston Vamos Martin, a verlo, ¿no? Es que la parrilla está cada vez más compacta. Entonces, las clasificaciones, la entrada a Q3 se va a decidir por 1 décima, 2 décimas, 3, y yo creo que ahí los pilotos son muy protagonistas porque precisamente si tienen un día muy inspirado o menos, pues va a determinar mucho la posición que tengan en parrilla. Pueden pasar de cuarto a 1 décimo.